Hola chicos, bienvenidos a la recomendación de libros del mes de diciembre de 2022 en el Patreon de la Bruja Verde. Bueno, este mes el libro que os traigo se llama Norse Goddess Magic y es de Alice Karlsdottir. Bueno, a ver, este es un libro que tenía muchísimas ganas de recomendaros. Decidí en verano que iba a ser el libro de diciembre porque nos habla de una serie de diosas y ya que los paganos nórdicos celebramos los 12 días de Yule y vamos escogiendo una serie de deidades a las que honrar durante las 12 noches de Yule, pues pensé que este libro era perfecto. Para los que queráis decidir cuál es la lista de deidades o tener más información sobre deidades, decidir la lista de deidades que queréis honrar los 12 días o las 12 noches de Yule, ya que no existe una lista establecida de deidades para honrar los 12 días de Yule y son los propios kindreds o los propios practicantes quienes deciden a quiénes van a honrar esas 12 noches, porque hay más de 12 deidades. Así que decidí en verano que quería traeros este libro. Vamos a hablar sobre qué trata este libro. Este libro trata sobre las diosas Aesir. Bueno, para los que vengáis aquí y no sepáis nada de Asatru, de Heathenry, de paganismo nórdico, os voy a explicar un poquito una cosa. En la antigua cultura germánica y escandinava, los dioses se dividían en Aesir y Vanir. En los dos grupos había dioses y diosas. Entonces, los Vanir eran deidades que tenían que ver con la naturaleza, con las fuerzas de la naturaleza, con los animales, con las plantas, con lo chamánico, con las estaciones y este tipo de cosas. Entonces, teníamos deidades como, por ejemplo, Freya y Frey y sus padres, que son Niord y Nertus. Un ejemplo perfecto son Niord y Nertus, porque Niord era el dios del mar y Nertus era la diosa de la tierra. Y otros dioses. Y luego entre los Aesir pues tenemos a deidades con funciones más prácticas, que tienen que ver más con la vida cotidiana, con la vida social, con cómo vivían, con lo material, que tenían que ver, por ejemplo, con la guerra, que tenían que ver con los matrimonios, que tenían que ver con juramentos, que tenían que ver con la vida que llevaban, por ejemplo, la vida que llevaban las mujeres, por ejemplo, deidades como Odín, Thor, Frigga, que es la mujer de Odín, Tyr, Balder, etc. Una serie de deidades. Bueno, pues este libro se centra en las diosas del grupo de los Aesir. Y otra cosa quería decir, si hay una serie de figuras que no he nombrado como Loki, es porque Loki en realidad no era una deidad sino un gigante. Entonces Loki y su familia pues eran gigantes, eran Jotuns, gigantes. Bueno, pues este libro se centra en las diosas Aesir, del grupo de los Aesir. Y la peculiaridad que tiene es que yo os he dicho aquí una serie de nombres de dioses que eran los más conocidos, pero es que el panteón era mucho más grande. Como os he dicho otras veces, en el paganismo nórdico nuestras fuentes principales son las sagas y las edas, que son fuentes literarias donde nos explican, a veces por un autor que escribió eso y otras veces de primera mano, por ejemplo las sagas, donde alguien recogía una aventura que había vivido, un viaje, etc., pues nos cuentan lo que hacían, cómo vivían, en qué creían y todas estas cosas. Esas son nuestras fuentes principales. Pero en esas fuentes aparecen dioses como los que os he nombrado, que son muy conocidos porque eran los más adorados, los más queridos y los que se han transmitido y los que han llegado hasta nosotros. Pero había muchos más dioses en los panteones, tanto Aesir como Vanir. ¿Qué pasa? Pues que de algunas de esas deidades, como la mayoría de las deidades que salen en este libro, solamente se habla brevemente, se las nombra, pero no nos dan mucha información o no ha llegado a nosotros todo lo que querríamos saber sobre ellas. Bueno, pues la autora de este libro, digamos que hace una investigación en las fuentes sobre estas deidades. Entonces nos habla, por ejemplo, de Frigga,
que es como la All Mother o All Modir, porque es la mujer de Odín, que es el All Father. Es decir, ella es la madre de todos o de todo, y él es el padre de todos o de todo. Nos habla de ella en profundidad y también de sus versiones germánicas, como son Olda o Berchta, pero también nos habla de las demás deidades que formaban parte o bien de su corte, o por ejemplo que eran su hermana, como Fula, u otras deidades que estaban relacionadas con ella, incluso deidades que en un principio se pensaban que podrían ser aspectos de ella, que podían ser ella misma en un aspecto concreto en el que se dedicaba a algo, pero que con el paso del tiempo se separaron, fueron separadas como diosas distintas porque quizás había un culto más profundo y se acabaron separando, pero surgieron quizás, se supone teóricamente que quizás surgieron de la misma deidad Friga. Bueno, pues son una serie de diosas que cada una tiene que ver con algo y que se puede trabajar con ellas para distintas cosas, como cosas que tienen que ver con juramentos, con sanar, con los matrimonios, con la sabiduría, etcétera. Muchas cosas. Entonces es muy interesante. A ver, en gran parte el libro es muy histórico. Te va diciendo las fuentes de donde ella saca todo esto, lo que te dicen y tal. Básicamente al principio da la impresión de que nos habla de que Snorri Sturluson en la Edda Menor hablaba de estas deidades, pero luego ella ha hecho un trabajo de buscar más material, por ejemplo en las sagas. Y va como reconstruyendo y tal. Luego también nos habla en gran parte de cosas que tienen que ver con esas deidades. ¿Por qué? Pues porque si no te puede dar más información sobre esa deidad, porque las fuentes no nos dan más información, pero sabemos que esa deidad estaba relacionada con algo concreto de la cultura germánica en una época determinada, pues te habla de esa cosa concreta. Ejemplo, para que entendáis lo que quiero decir. Si esa diosa estaba relacionada con el amor, los matrimonios, pues ella te habla de cómo en aquella época se veía el amor, los matrimonios, cómo se emparejaba a las personas, cómo se hacía para que un hombre y una mujer llegaran a casarse. Te habla de todo esto. Entonces, aunque no sepa 100% todo sobre esa deidad, de manera lógica puedes entender muchas cosas de para qué se la llamaba y probablemente cómo se la llamaba y una serie de cosas, porque te está hablando directamente de todo lo que tenía que ver con esa deidad, de la temática de la deidad, de para qué se llamaba la deidad, con lo cual es bastante inteligente y bastante lógico, ¿no? Te pone en contexto del tema que tiene que ver con esa deidad. Después también hay una gran parte del libro que nos habla del trance, porque claro, en la magia germánica y escandinava tenemos el Seidur, y tiene que ver con el trance, o sea, es un tipo de magia chamánica, por lo tanto ya nos habla ampliamente sobre el trance, y aunque nos hable prácticamente todo el libro de cosas históricas, tiene una parte que es sobre trance y que nos habla, a ver, nos trae un ritual, ahora os enseñaré más en detalle, y nos trae un ejemplo de trance que ella ha vivido, es decir, que nos cuenta un trance que ella ha vivido con esa deidad. Entonces, al principio del libro ella hace una especie de disclaimer porque cuando nos habla del trance nos dice que hay personas que a lo mejor quizás son más de libro, reconstruccionistas, que son quizás más cerrados y que el tema del trance no les gusta tanto y tal, y entonces ella hace un disclaimer y tal, como en cierto modo queriendo decir, resumiendo mucho, queriendo decir que algunas personas nos dan información sobre estas deidades, pero que básicamente es gnosis personal lo que nos cuentan. Entonces cuando tú lees esto piensas, a lo mejor es que la información que te va a dar es gnosis personal, pero para nada. Simplemente ese trocito donde ya nos cuenta el trance sería gnosis personal, pero luego cuando te pones a leerlo te das cuenta de que es todo súper lógico y que básicamente lo que nos muestra es o bien lo que dicen las fuentes,
o bien cosas que están relacionadas con el campo de esa deidad, con lo que trabaja esa deidad e históricamente cómo se hacían las cosas en ese campo en aquella época. Así que ni siquiera es una gnosis personal nada fantasiosa, nada, está muy bien. El libro es muy histórico, ya de por sí os lo digo, por si os preocupa eso, porque sé que hay algunas personas a las que les preocupa que el libro no sea nada histórico y que pueda contar cosas que os lleve las manos a la cabeza. No, está muy, 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 muy bien, os lo recomiendo mucho. Para mí la parte del trance era la más aburrida porque yo soy pathworker y bueno, a ver, te hablo de pathworking. A ver, es que el pathworking es un trance. Quizás ligero, te puedes ir más profundo también, pero pues es un trance. Así que esa parte a mí me resultó más aburrida, me resultó mucho más interesante pues la parte en la que hablaba de las diosas. Y luego, otra cosa que quiero añadir que me gustó muchísimo del libro es que yo tengo muchos libros de paganismo nórdico, todos en inglés, alguno y por ahí en otro idioma, pero la gran mayoría, o casi todos, los tengo en inglés. Y normalmente te cuentan una y otra vez lo mismo. Y te repiten una y otra vez los mismos mitos. ¿Qué pasa? Pues que ya aquí te cuento otras cosas. ¿Por qué? Pues porque es un libro femenino. Donde te habla de las diosas y del papel que tenían las mujeres en la sociedad germánica. Y te cuenta mogollón de cosas que no te están contando en otros libros y que tienen que ver con las creencias y con cómo era la sociedad y con cómo vivían ellos. Y eso no aparece mucho en mis otros libros. Con lo cual es interesante, como cuando te habla del Frith. No sé, te cuenta muchas cosas que no vienen en otros libros. Son sencillas, son muy interesantes y pues eso me gustó, ¿no? Obviamente hay algunos mitos que te va a repetir, que aparecen también en muchos otros libros, pero sin embargo yo creo que es bastante ameno porque no es tan repetitivo y porque te cuenta, como digo, muchas otras cosas. Otra cosa que quería decir es que ya sabéis que estoy en una especie de campaña de reseñar mis fuentes o algo así, o en un viaje de reseñar mis fuentes o algo así, porque hay una serie de personas que hace unos años se pusieron muy serias exigiendo mucho que reveláramos nuestras fuentes, los que comunicamos. Que sigo diciendo que es contraproducente porque muchas de esas personas hacen cursos. Entonces, si yo te revelo mis fuentes y tú estás haciendo un curso sacado de aquí, la gente no va a hacer tu curso, va a venir al libro directamente. Así que sigo diciendo que es muy contraproducente que exijáis que revelemos las fuentes. Yo estoy revelando mis fuentes, pero es contraproducente para vosotros. Lo sigo diciendo. Entonces, esta es una fuente importante. ¿Por qué? Pues porque últimamente hay muchas personas que están, por ejemplo, en Instagram y en sus comunidades y en sus webs, hablando de temas que vienen aquí y que no he visto en ningún otro libro. Esta es la fuente de muchas personas que están ahora mismo publicando sobre, como por ejemplo he dicho, el Frith, pero por ejemplo sobre diosas como Eir, Saga, Na, Gefion, Snotra, Lofn, Siof, Bar, Fula, Hlin, Sin, Bor. Esta es una fuente y probablemente la fuente principal. Entonces veo personas que están todos los días publicando cosas que salen de aquí y que a veces son totalmente literales. Y últimamente os estoy reseñando o recomendando una serie de libros que yo siempre os digo que cuando vosotros estáis en internet leyendo todas esas cosas que quizás decís ¿y de dónde sacan toda esa información? Y luego yo os digo pues de estos libros. Y aquí está, este libro es una fuente para muchas personas que están publicando sobre Asatru, sobre todo pues hablando de diosas y de cómo eran las cosas desde el punto de vista femenino. Así que es un libro que en este momento es relevante y que está muy bien y vuelvo a decir que se basa en las fuentes y que se basa en lo histórico. Sí, tenemos una parte de trance, pero ¿por qué? Pues porque eso formaba parte de la cultura germánica, era algo que se hacía y se sigue haciendo dentro del paganismo germánico y escandinavo si la persona que practica pues es practicante mágico.
Porque si eres sastre no vas a hacer trance, pero ¿sabéis lo que quiero decir, no? O si eres artesano no vas a hacer trance, pero es que algunos de nosotros no somos sastres, ni artesanos, ni guerreras, ni... No, algunos somos practicantes mágicos desde que nacimos, vamos. Y pues el trance es algo común. Es algo común en Asatru. A pesar de que hay personas que son muy del libro y no lo entienden, pero es algo que se hacía y se hace. Por eso nos habla de todo eso. Bueno, miremos el índice, aunque ya os he contado tantas cosas que básicamente, pues, ya sabéis lo que hay dentro del libro porque os he hablado de muchas cosas. Agradecimientos, prefacio de la segunda edición, el equilibrio entre el conocimiento de trance y la sabiduría del conocimiento. Prefacio a la primera edición, el papel del trabajo de trance en la comunidad Heaven. Después, buscando a la diosa, descubriendo la mitología y entendiendo el trabajo de trance, la importancia de la mitología, explorando la mitología nórdica. Lo estoy traduciendo, el libro está en inglés, no lo he dicho, pero ya sabéis que los libros que leo prácticamente todos están en inglés. Definiendo el trance y sus muchas manifestaciones, cómo hacer trabajo en trance, una visita a Fensalir, un ejemplo de trabajo de trance, retos del trabajo de trance. Segunda parte, Frigg y sus mujeres. La influencia de la reina de los dioses en la cultura germánica. Frigg, la madre de todos, y un ejemplo de ritual para la diosa. Eir, la doctora, Saga, la cuentacuentos, Na, la mensajera, Gefión, la trabajadora, Snotra, la prudente, Lofn, la campeona, Siofn, la hacedora de la paz, Bar, la escuchadora de juramentos, Fula, la hermana, Hlin, la protectora, Sin, la guardiana, Bor, la mujer sabia. Apéndice. Mother Hall, que sería el cuento de Frau Hall, que por cierto tenéis un vídeo, si me acuerdo lo dejaré por aquí porque tengo un vídeo leyendo ese cuento. Apéndice B, las tres hilanderas. Apéndice C, la reina Olga. Bueno, es un libro muy completo, a mí me gusta mucho, está muy bien. Estoy pensando si se me ha olvidado contaros algo, porque, bueno, sí, que siempre os digo lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. Lo único que no me ha gustado, y es una completa tontería, porque a ver, tampoco es para tanto ni nada, es lo de Brigitte. Hay un momento en el que ella te está explicando, pues, diosas que están relacionadas con Frigga, con Frigg, pero que se teoriza que quizás son la misma, que son como una... aquí está, Brigitte, que son como un aspecto de esta diosa, que son una diosa que salió de Frigg, que es la misma diosa en otro lugar, en otra cultura, y entonces aquí ya te empieza a explicar que hay una teoría que dice que Brigitte y Frigga podrían ser la misma, pero para mí sinceramente no. No, de hecho aquí lo escribí, no, hasta el infinito, no, por ahí no paso. Y a ver, Brigitte es una diosa maravillosa, fantástica, formidable, querida por pues prácticamente todo el mundo que se acerca a esa deidad, pero es una deidad celta, es la patrona suprema de Irlanda. No voy a entrar muy de lleno en qué es Brigitte, o en cómo es Brigitte, o en qué comprende el culto a Brigitte, porque yo no soy experta en ella. Pero vamos a ver, no, ¿vale? Provienen de culturas distintas, de lugares distantes, y porque el nombre se pueda parecer, por ejemplo, Frigg y Bright se puedan parecer, no quiere decir que sean la misma deidad. Quiero decir, esto es algo a lo que alguien puede agarrarse porque le gustan las dos diosas,
Pero no, esto es una diosa de otra cultura. Esto es como si me vinieras y me dijeras, oye, pues Kali es la misma que Frigg. Y es la primera diosa que se me acaba de ocurrir, aunque no tiene nada que ver, es tan opuesta. Pero bueno, es la primera que se me acaba de ocurrir. No. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo perfectamente que ella te lo nombra porque a lo mejor se habla de esto y ella te lo nombra. Pero para mí, no. O sea, es una teoría que no tiene ni pies ni cabeza y que no. Porque luego es que además te está hablando de otras deidades, porque sí, pues que te está hablando de lo que os he contado muchas veces, porque tengo vídeos de eso y tengo entradas en el blog, de que las versiones germánicas o los nombres que se le daban a la diosa Frigg en los países centroeuropeos, en Alemania y países de los alrededores, pues eran Olda y Berchta y Perchta. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero pues nos habla de esas deidades largo y tendido. Y pues eso me encanta. Y ahí pues claro, es que eso es algo que es histórico y que es folclore centroeuropeo y que históricamente se ha estudiado y se ve que es la misma deidad, solo que se llama de otra manera. Pero lo de Brigitte no tiene ningún sentido. Eso es lo que no me gustó del libro, lo único. Aún así, tampoco es algo que digas qué mal, no. Porque simplemente yo creo que ella, pues, quiso mencionar esa teoría y ya está. Hay tantas teorías de los estudiosos que, bueno, yo creo que ella simplemente la quiso contar y ya está. Pero bueno, que a mí me encanta. Y lo que sí que es verdad es que me gustaría que escribiera otro, pero con las diosas Vanir. Me encantaría, porque la verdad es que se está muy bien. Además es muy bonito, porque por ejemplo la parte del trance, donde ella te cuenta la visión que tiene de esas deidades, es preciosa. Es muy sencillo, nada fantasioso y es preciosa, como que te ayuda más a acercarte, ¿no? A quiénes son esas deidades y tal. Y luego pues bueno, son tantas que pues tú ves que sientes más afinidad con una que con otras. Por ejemplo, para mí yo sentía, cuando leía sobre ella, sentía mucha afinidad con Eir. Pero bueno, ya sabéis que yo las plantas y todo esto, fitoterapia y todas esas cosas, yo creo que es normal, ¿no? Y también con Fula. Pero con Fula creo que es porque es la hermana de Frigga y yo trabajo mucho con Frigga y también con su versión Olda. Entonces yo creo que puede ser por eso, porque en cierto modo tiene como una energía muy parecida. Pero bueno, son todas muy interesantes. Y pues para conocer más en profundidad a los Aesir, a las diosas Aesir de las que sabemos tan poco. Y esta es mi recomendación para el mes de diciembre. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y la recomendación que os he hecho. Muchísimas gracias por continuar aquí conmigo. Feliz Yule, felices fiestas y bueno, pues espero que paséis unas fiestas maravillosas y que vuestro año 2023 sea aún mejor que 2022. Así que bueno, como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada. Nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!